El tema que vamos a abordar hoy es escritura en la web, ¿sí? Que sería como nuestro siguiente paso en el desarrollo de la página, ¿sí? Pensar, ya tenemos como una estructura de una arquitectura de página y vamos a pensar, bueno, cómo vamos a hacer el contenido que nos resta, ¿sí? ¿Cuál es el contenido que vamos a tener para esa web? La escritura en la web es un campo de acción que nos interesa a todos como comunicadores, ¿sí? Entendiendo no solamente escritura para páginas web, sino escritura digital, ¿sí? Obviamente nos estamos enfocando en páginas web, ustedes van a tener otros espacios de trabajo para hacer, por ejemplo, talleres de escritura para redes sociales o talleres de escritura para aplicaciones o para webs más especializadas, como webs del gobierno, por ejemplo. Entonces vamos a ver como un vistazo general a lo que es la escritura para la web y el por qué es tan importante, porque es tan importante que generemos contenido para nuestras marcas, entendiéndose marca pública o privada, ¿sí? Es muy importante. Los paradigmas de la web han cambiado mucho y ustedes se dan cuenta hoy en día que las webs, si no son webs especializadas, si no ofrecen un servicio especializado, son webs que no sirven. O sea, tener hoy en día una web simplemente para mostrar quiénes somos, sin ningún otro beneficio al usuario, es algo que no se está utilizando, porque hay otros medios de comunicación que están acaparando la atención del público, los usos del público, las interacciones con el público, como las aplicaciones web y obviamente RRCS, ¿sí? Redes sociales. Entonces, las webs se han vuelto muy específicas, han tenido que evolucionar, ¿sí? Y sobre todo han tenido que competir entre ellas por lograr primeros lugares en las búsquedas, primeros lugares en la preferencia de los usuarios y del público, ¿sí? Digamos que es un mercado hoy muy saturado y la web pues tiene que empezar a competir. Y ahí, digamos que inicia la importancia de generar el contenido en las webs, ¿sí? ¿Por qué generamos contenido? Básicamente por el posicionamiento web. El contenido es la principal herramienta para lograr un posicionamiento web. ¿Qué es eso del posicionamiento web? Básicamente mejorar la visibilidad de un sitio web, hacer que aparezca en los primeros rankings de búsqueda de, en nuestro caso, por ejemplo, en el mundo occidental, en casi ya todo el mundo, Google, ¿sí? Y tomamos Google hoy, pero puede ser que el mercado cambie en algún momento y Google ya no deje de ser la herramienta principal de búsqueda y sea otro buscador. Antes de Google había otros buscadores como Altavista o el mismo Yahoo, ¿sí? Y hubo una guerra de mercado que la ganó Google y puede que haya otra guerra de mercado que la gane otro buscador. El mercado puede cambiar muy rápidamente. Pero hoy en día cuando hablamos de posicionamiento web estamos hablando evidentemente de Google, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejorar el ranking de mi página web en el buscador Google? Eso se hace básicamente a través de técnicas de posicionamiento web. Entonces, ¿qué es el posicionamiento? Mejorar la visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores a partir de la Profe, indexación y categorización de su contenido. Dime. para eso no hay que pagar, o sea, para que muestren más la página. Allá vamos, allá vamos. Entonces, ahí nos Profe, dice, ¿qué es indexación? allá voy. ¿Qué nos dice? Nos dice que los buscadores hacen posicionamiento a través de la indexación y la categorización. ¿Qué es la indexación? Los buscadores como Google tienen algoritmos que se llaman bots, que lo que hacen es entrar a una página web, revisar su contenido y ese revisar se llama indexar, ¿sí? Hacer una indexación del contenido es eso. Y después cuando la revisa, cuando mira su estructura, la empieza a categorizar. Empieza a decir, ok, aquí vienen los contenidos principales, aquí los ¿Eso secundarios. tiene que ver con el lenguaje HTML? Y eso tiene que ver estrictamente con la organización del lenguaje HTML, por eso también mirábamos HTML. Una página web que no esté basada en HTML no puede lograr posicionamiento web. Antes, hace unos años, muchas páginas web se hacían sobre una tecnología llamada Flash, que se transformó en Animate, que es la tecnología que ustedes van a ver en el siguiente semestre con multimedia. Y las páginas web se hacían en esa tecnología, ¿por qué? Porque eran muy dinámicas, visualmente eran muy atractivas, podías tener videos, sonidos, etcétera, etcétera. Entonces dominaban el mercado. ¿Qué pasó? Hubo dos factores muy importantes para que las páginas web se dejaran de hacer en Flash o en Animate. El primero,
que Apple decidió no soportar el flash en su momento en sus teléfonos móviles. Y el segundo, que Google no puede posicionar páginas hechas en esa tecnología, solamente puede posicionar páginas basadas en HTML. Eso causó que Animate muriera para el mercado a nivel web, ¿sí? Se utiliza para otras cosas, pero a nivel de internet, de web, ya no se utiliza Animate, aunque está mejorando ciertas funciones para trabajar en web. Sin embargo, es muy deficiente hoy en día. Perdón, WordPress, por ejemplo, está basado en HTML, por más que no lo veamos. Cada vez que añadimos un bloque, él nos pregunta, por ejemplo, cuando añadimos un bloque de título, él nos pregunta, ok, es un H, pero dime qué H, es un H1, un H2, un H3, un H4, ¿sí? Cada vez que queremos un párrafo, él nos habilita un P, ¿sí? Entonces, WordPress va construyendo el código, nos está, digamos, liberando de hacer la escritura de código porque lo hace él, pero atrás él está construyendo la estructura de información basada en las etiquetas HTML, ¿sí? Entonces, para Google y para cualquier buscador, el hecho de encontrar esas etiquetas y que sean correctas, que los títulos principales sean H1, que los subtítulos H2, es la mejor manera que ellos tienen para indexar y categorizar esa información. ¿Vamos bien? Bueno. Respondiendo a Juan, hay dos formas de posicionamiento web, ¿sí? Hay una llamada el SEO, que son técnicas de posicionamiento orgánico, y hay otra llamada el SEM, que son las técnicas de posicionamiento pago. Entonces, cualquier web puede posicionarse de dos maneras. De manera orgánica, que es sin pagarle a Google, sin hacer anuncios, y otra manera que es pagándole los anuncios a Google. Diciéndole a Google, hey, yo quiero posicionar en primeros lugares del ranking, entonces te voy a pagar un dinero, ¿sí? En los dos casos, vamos a necesitar algo llamado keywords. Antes de seguir, para nuestro caso nos interesa el posicionamiento orgánico, más allá que el posicionamiento pago, ¿sí? El posicionamiento pago, pues tiene unas directrices y tiene unas condiciones muy específicas que vale la pena estudiar, pero me interesa en este curso que miremos más posicionamiento orgánico, porque el posicionamiento pago no se puede dar si no hay posicionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque el posicionamiento orgánico se basa en el contenido, ¿sí? El SEO, ¿En qué? ¿Lo último que dijiste se basa en qué? En el contenido. El SEO, que es el Search Engine Optimization, es el conjunto de técnicas de optimización que permiten que un sitio web ocupe una primera posición en un buscador gracias, y aquí viene la cuestión, al buen uso de algo llamado palabras claves y la gestión de contenido, sin pagar por ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos lograr un posicionamiento en un buscador como Google sin pagarle a Google gracias a un buen uso de palabras claves y a esa gestión del contenido. ¿Qué es gestión del contenido? Producir contenido que sea, bueno, primero que tenga una buena estructura en HTML, que sea adecuado para la marca, que sea interesante para los usuarios, que sobre todo generar mucho contenido en la marca, eso nos va a posicionar la página de a poco. El posicionamiento orgánico lleva mucho tiempo. Una página para que posicione de manera orgánica puede tardar 2 o 3 años en lograr un posicionamiento. Por eso, mucha gente lo que hace es hacer una mezcla entre el SEO y el SEM. O sea, trabaja su gestión de contenido, empieza a generar mucho contenido en sus blogs, en sus noticias, en sus redes sociales, y por otro lado, cada tanto va pagando anuncios en Google para ir empujando posicionamiento. Entonces también nos dice, bueno, desde luego que sin pagar por ello se refiere a no invertir dinero en campañas de pago para Google, pero sí hay que invertir un dinero. ¿Por qué? Porque obviamente gestionar un contenido significa tener unos profesionales, generalmente de la comunicación, que generen el contenido, que estén generando noticias, entradas, notas, videos, etcétera, contenido tanto para redes sociales como para la página web, ¿sí? Ese flujo, ese tránsito entre redes sociales y página web es algo que está muy ponderado por Google, que Google le empieza a dar mucha importancia. Entonces, aunque tengamos página web, también Google nos dice, hey, sí, ya sé que tienen página web, pero hagan también publicaciones en redes sociales y empiezan a generar tráfico entre las plataformas, que eso les va a ayudar el posicionamiento. Miremos un poquito lo de las palabras claves, que sería el primer punto de esto, ¿no? Las palabras claves. Profe, una pregunta antes de que continúes. ¿Cuál es que era el otro? ¿El SEM? ¿El SEM qué era? El SEM, el posicionamiento pago.
Search Engine Marketing. Entonces, uno es optimización de búsquedas y el otro es un marketing de búsquedas. Entonces, miremos lo que son las palabras claves. Esa idea de las palabras claves, de los keywords, no nace con Google, no nace con la web, nace en el ámbito de las técnicas de estudio, ¿no? Como palabras que permiten condensar el sentido de los textos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estudiaban o cuando aún estudian textos, marcan algunas frases, algunas palabras que les permiten condensar el resto del contenido, como que las agrupa el resto del contenido, como que transmite la información global de ese contenido. Entonces, por palabras claves debemos entender aquellas palabras que aportan una información importante y significativa acerca de un contenido. En ese sentido, hay que hacer ver que las palabras son fundamentales, porque nos permiten conocer la esencia de cualquier información, de cualquier texto y de cualquier mensaje. Con ese mismo sentido, con esa misma definición, saltan las palabras claves al posicionamiento web, ¿no? Entonces, cuando hablamos de palabras claves en posicionamiento, son una serie de términos, esos keywords son los términos que son identificativos o que significan la actividad de la empresa en la red, de la marca en la red, sea una marca pública o privada, ¿sí? Pues son ciertas palabras que pueden condensar, identificar o significar la actividad de la marca en la red, ¿sí? Es una pieza fundamental, casi primordial para conseguir que la página web tenga un buen posicionamiento en los motores de búsqueda. Entonces, yo tengo mi página de Juana Pascale, por ejemplo, y debo elegir unas palabras claves para lograr el posicionamiento. Yo les decía que es muy importante las palabras claves, tanto el posicionamiento pago como el orgánico. En el orgánico, las palabras claves empiezan a formar parte de todo el contenido de la página web, y en el pago, cuando estamos pagando un anuncio a Google, Google lo primero que nos pregunta, ok, me vas a pagar un anuncio perfecto para tu página, dime con qué palabras claves quieres ser encontrado en el buscador, ¿sí? Entonces, las palabras claves son muy importantes en las dos técnicas de posicionamiento. Bueno, entonces hablábamos de Juana Pascale. Si, por ejemplo, la página de Juana Pascale me exige buscar unas palabras claves, que yo puedo empezar como, por ejemplo, diseñadora, zapatos, Buenos Aires, qué sé yo, diseño de autor, etcétera, etcétera. Son como palabras que van a ir condensando lo que ella hace, ¿no? Que es una diseñadora de autor de zapatos. Entonces, voy buscando esas palabras que puedan ir identificando la actividad de Juana Pascale en la red. Y ya cada uno va a buscar sus palabras. Entonces, las gallinitas de Ana, entonces, qué sé yo, bueno, gallinas, huevos, yo creo que vamos por ahí, pero aparte, granja, bueno, avicultura, bueno, no se me ocurre. Granja, grano, agricultura, cosecha. Bueno, eso, ¿sí? Entonces, todas las palabras que puedan ir condensando, pero ya vamos a ver que hay un problema con esas palabras tan sencillas como zapato, diseñadora, bla, 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 bla. Algunos factores para elegir las palabras claves, o factores para elegir las palabras claves. Lo primero es saber cuál es el objetivo de mi marca y comunicación, ¿sí? O sea, ¿por qué estoy generando contenidos? Si estoy generando contenidos, sí. Dime. Qué pena interrumpirlo. No. Porque había dicho que el posicionamiento pago no podía estar sin el posicionamiento orgánico. Ok. Sí puede estar, pero no va a ser funcional. ¿Qué quiere decir esto? El posicionamiento, vos podés pagar por unos anuncios, ¿sí? Y los anuncios hacen que tu página aparezca en un primer lugar de búsqueda, pero ese posicionamiento va a durar lo que dure el anuncio, ¿sí? Lo que dure el anuncio. Entonces, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba el anuncio, vos vuelves a estar atrás. Entonces, es un posicionamiento web falso, digamos. Entonces, por eso se dice que se necesitan los dos posicionamientos. Mientras vas logrando posicionamiento orgánico, ir escalando de manera natural y orgánica, puedes ir haciendo algunos anuncios, ¿sí? Pero la idea es que si no tienes posicionamiento orgánico, no vas a tener posicionamiento real de marca. ¿Me podrías dar un ejemplo como de algo que hayas visto? Pues ejemplos de algunos clientes, pero bueno, me tocaría buscarte y mostrarte, pero es que es tan efímero. Pero digamos, toda campaña empezás con una página de cero, digamos, tu página, la de Torres, ¿sí? Vos pagás a Google, ¿sí? Vos ahorita no tenés contenido en esa página, pero Google te va a posicionar en los primeros lugares de búsqueda por tus palabras claves.
Cuando se acabe el anuncio, vos volvés atrás, ¿sí? Mientras tanto, mientras pagas el anuncio, tu obligación es empezar a generar contenido. Empezar a generar contenido para que Google diga, ok, esta página genera contenido, vamos a subirla en el ranking. Mira, algo que pondera mucho, por ejemplo, es contenido nuevo, ¿sí? Este contenido es nuevo en la web, la gente le gusta, vamos a ponderarlo, lo están compartiendo en redes sociales. Entonces te va a llevar de a poco a ir sumando en el ranking, ¿sí? Yo te dije que es un proceso largo de 2 o 3 años, pero se puede lograr. A ver, tengo por aquí un chat. No sé quién me está chateando. Bueno, entonces, por otro lado, por ejemplo, yo te decía que no puede haber uno sin el otro, porque para Google también es muy importante el contenido de las páginas web. Cuando una página web empieza a pagar muchos anuncios y Google encuentra que no hay contenido, puede llegar a penalizar, ¿sí? Y ahí sí te tengo un ejemplo claro. ¿Están viendo toda la pantalla? Bueno, nosotros estamos ahorita con este cliente Docks del Sur, que es un centro comercial. A ver, sí. Ay, no, se me olvidó la URL. Docks del Sur Tigre, vamos a ver. Que ni siquiera está posicionando con unas palabras tan claras. Bueno, esta web se acabó de hacer, ¿sí? Y intentamos hacer un sistema de anuncios, para posicionarla, y ha sido imposible porque no tenemos contenido, ¿sí? Google nos está rechazando todo el tiempo los anuncios, dice hacer desde el puerto. Nos dice que no permite que generemos anuncios hasta que no tengamos un contenido certero. ¿Por qué? Porque hay unas políticas muy duras de Google sobre la confidencialidad y la protección a los usuarios. Entonces, para Google, esta página que no posee información, Google está entendiendo en este momento que es una página que puede ser un fraude para los usuarios. Entonces, nos está obligando a generar más contenido para poder generar anuncios, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, Listo, profe, gracias. se están generando anuncios, se están generando los eventos y, sin embargo, aún no nos deja generar anuncios. Nos dice, no, nos rechazan siempre los anuncios. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Bueno, entonces, lo que nos dice es, primero, saber cuál es el objetivo de mi marca, hasta dónde yo quiero llevar mi marca, ¿sí? ¿Por qué quiero posicionar? Y eso, bueno, establecer los objetivos de comunicación. Saber los tópicos temáticos, ¿sí? Saber de qué puede hablar mi marca. Si mi marca es Juana Pascale, pues yo no voy a generar noticias sobre la final de fútbol argentino, no voy a generar noticias sobre la situación en Colombia, política en Colombia, pues mi marca no está dentro de ese nicho. Entonces, saber cuáles son los temas que puede hablar mi marca. Si yo soy Juana Pascale, pues hablo de trending, de moda, puedo hablar de innovación en cuanto a material de zapatos, puedo hablar sobre factores propios de la marca como que se abre un showroom, que vamos a estar en cierta exposición, etcétera, etcétera, el crecimiento de la marca, de la generación de una nueva línea de zapatos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero saber exactamente de qué puede hablar mi marca, ¿sí? ¿Cuáles son los temas en los que yo puedo generar una información para mi marca? Establecer el nicho de acción o saber exactamente en qué liga juega mi marca. Entonces, Juana Pascale, pues no está compitiendo con Azaleia, por más que los dos hagan zapatos, porque Azaleia tiene otra forma de trabajo, otro rubro de acción, otro nicho de personas, etc. Entonces, Juana Pascale compite con otros diseñadores de autor que hacen zapatos. Esa es su competencia. Entonces, saber con qué personas compites, con qué organizaciones están compitiendo por la visibilidad en las redes, en los buscadores, ¿sí? ¿Cuál es su competencia? ¿Cuál es su nicho de acción? Y por último nos dice, que es lo que vamos a ver ahora, hacer un buen análisis entre búsquedas y conversión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo les decía, ok, Juana Pascale, algunas palabras claves puede ser zapatos. Entonces, por ejemplo, zapatos, esa palabra clave, es una palabra clave que tiene muchísimas búsquedas y que muchas empresas que hacen zapatos, que comercializan zapatos, ¿sí? La trabajan como palabra clave. Entonces, si Juana Pascale está trabajando con esa palabra clave, va a ser muy difícil que tenga una conversión. ¿Qué es una conversión en la web?
En cualquier estrategia de marketing ustedes van a escuchar la palabra conversión. Es como una palabra comodín. Pero la conversión es como la acción positiva del usuario que nos lleva a completar el objetivo de campaña, ¿sí? Para Google, una conversión es un clic en el ranking de búsqueda. Para Facebook, una conversión es un clic en el botón me gusta, por ejemplo, o en el botón share, ¿sí? Para Instagram, una conversión es un clic en un seguir. Para estrategias de inbound marketing también, de marketing cambia mucho. Para las estrategias de inbound marketing, una conversión es cuando un usuario hace un registro en una página web, ¿sí? Porque ese es su objetivo. Para las estrategias de ZMO, que son estrategias de cierre de ventas, de momentos de decisión, la conversión es cuando el usuario hace clic en el botón comprar. Sí, eso cambia mucho según la estrategia de marketing, según la plataforma en la que se trabaje, pero van a escuchar eso. Pero básicamente uno podría decir que la conversión es la acción positiva de un usuario para alcanzar el objetivo de campaña. ¿Sí? En este caso, el objetivo es que nos visiten, que den un clic cuando nos encuentren en un ranking de búsqueda. Entonces, si Juana Pascale trabaja simplemente con la palabra zapatos, va a competir con Falabella, va a competir con Azaleia, va a competir con Nike, va a competir con Adidas, va a competir con un montón de gente con las que no va a poder competir, ¿sí? Porque es una palabra que tiene una gran tasa de búsqueda y en su caso la conversión va a ser mínima, no va a lograr clics. Entonces, lo que tiene que buscar son palabras. Entonces, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿toca cambiar las palabras claves? Ahí vamos. Lo que se hace es buscar palabras que tengan baja tasa de búsqueda y que garantice la conversión. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar palabras claves que sean muy específicas sobre la actividad de nuestra marca. Bueno, entonces, ¿qué dice? Una palabra con una gran tasa de búsqueda nunca garantiza una conversión. Y vamos aquí a una técnica que se llama palabras claves de long tail. Y aquí quiero que estén muy atentos porque es el trabajo que van a hacer, ¿sí? Es algo muy sencillo y muy eficaz cuando uno genera palabras claves para el posicionamiento. Miremos el gráfico. En el eje Y, ese eje vertical, tenemos la tasa de búsquedas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre más arriba son palabras con mucha competencia y con mucho volumen de búsqueda. En el eje X tenemos la posibilidad de conversión o el porcentaje de conversión, la posibilidad de tener un clic de visitantes en la página. Entonces, miremos esta primera palabra, la palabra zapatos. Es una palabra que tienen Azaleia, Falabella, El Éxito, que va a tener cualquier marca grande de zapatos, Calza Todo, lo que sea, ¿sí? Es una palabra con la cual mucha gente va a estar compitiendo y que no me asegura una conversión. Si yo quiero posicionar mi página web solamente con la palabra zapatos, voy a estar en la página 555 de Google, ¿sí? Nadie me va a encontrar. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucho más volumen de información, que tiene mucho más tiempo en el mercado, que tiene más generación de contenido. Entonces, todo eso juega en contra de una pequeña empresa, por ejemplo, una empresa que están haciendo hasta ahora. Entonces, ¿qué se hace? Esa palabra clave individual, que es zapatos, se empieza a hacer crecer, ¿sí? Se le hace crecer, se le empieza a... más grande, se hace la frase más larga para que sea más fácil de encontrar en internet, algo así, Claro. o pues... Se le hace la frase más larga, dando características muy puntuales sobre el servicio o sobre mi marca, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Pues menos personas me van a buscar así, o por esa frase, pero como son menos personas y también menos empresas están compitiendo por esa frase, voy a tener más posibilidades de rankear y más posibilidades de generar un clic. Entonces, por ejemplo, zapatos de fiesta. Entonces, ya no estoy compitiendo con toda la gente que comercializa zapatos o fabrica zapatos, sino con algo muy específico que son los zapatos de fiesta, ¿sí? Entonces ya no estoy, bueno, el ejemplo de España. ¿Cómo? Es como un hashtag en cualquier foto. Ya lo vamos a ver, la diferencia con el hashtag. Entonces, zapatos de fiesta, en este caso es de España, ya no estoy compitiendo con toda la gente que hace zapatos en el mundo, sino con solo la gente que hace zapatos de fiesta, ¿sí? Ya no con la gente que hace zapatos deportivos, ya no con la gente que hace botas para la calle, son zapatos de fiesta. Y sigo haciendo mi frase mucho más descriptiva, le voy agregando mucho más, digamos, adjetivos a mi frase. Entonces, zapatos de fiesta Madrid. Entonces ya no estoy compitiendo con todo el mundo, estoy compitiendo con
la gente que comercializa o fabrica zapatos de fiesta en Madrid. Entonces ya la competencia se me baja muchísimo y la posibilidad de rankear obviamente sube y la posibilidad de generar un clic de visita va aumentando. Y finalmente, bueno, una frase natural, ¿dónde puedo comprar zapatos de fiesta en Madrid? ¿Sí? Pero con la frase descriptiva vamos bastante bien. Sí, las palabras clave se parecen mucho a los hashtags, con la diferencia o con la gran diferencia que los hashtags están abocados al trending, ¿sí? A la tendencia del momento. Entonces un hashtag puede que tenga un ciclo de vida o tiene, no es que pueda, tiene ciclos de vida muy cortos, ¿sí? Porque dependen de la tendencia. Esas tendencias ustedes las pueden ver en Google Trending, ¿sí? O en Google Trend, donde pueden ver cuáles son las tendencias del día, cuáles son las tendencias del mes, etcétera, etcétera. Y ahí pueden generar sus hashtags. Pero las palabras claves se supone que, aunque puedes trabajar palabras claves con ciclos de vida corta, tienes que tener un grupo de palabras claves que no cambian en el tiempo, porque van a representar la esencia de tu marca. Y esa esencia no cambia en el tiempo, ¿sí? O no cambia tan fácilmente. Es decir, Reebok nos está vendiendo zapatos desde 1920, zapatos deportivos. Entonces, si yo quiero posicionar Reebok, pues indumentaria deportiva es algo que no ha cambiado desde 1920 hasta ahora. Obviamente van a haber cambios en el mercado que me obligan a trabajar otras palabras claves, pero va a haber un grupo de palabras claves que son invariantes, que no van a cambiar a lo largo del tiempo porque es la esencia misma de tu marca. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué va a ser el trabajo de ustedes? La primera fase del trabajo va a ser encontrar unas palabras claves individuales. Dime. Profe, ¿hay un límite de palabras? Espera, vamos con Camilo y Juan David. Camilo. ¿Camilo? ¿Yo? Ah, no, Camila, perdón, Camila. No, David. Sí, Camila. Que si hay un... Ay, se me fue, ¿sí ve? No, ya. Después le pregunto si me acuerdo. Perdón, que si hay alguna manera de hacer las Voy palabras. a decir que si hay un límite, ¿no? Que si hay un límite de palabras o algo así. No, el universo de palabras es tan grande como ustedes quieran, ¿sí? Eso depende ya del comunicador. Juan, ¿me vas a preguntar algo? No, pues, profe, es que la señal me está llegando como un poquito entrecortada, entonces no sé si era porque todos tenían la cámara prendida. Ah, bueno, si quieren vamos apagando cámaras, no me he fijado en eso, para poder tener una buena recepción para todos. Igual lo estoy grabando para subirlo a YouTube después y que lo podamos tener a mano, ¿vale? Y ustedes tienen la presentación. Listo. Entonces el trabajo que ustedes van a realizar es encontrar un número de palabras claves individuales para su marca, ¿sí? Lo que estábamos hablando con Ana, gallina, huevo, grano, orgánico, pastoreo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las palabras claves que pueden identificar su marca? Y ahí, cada palabra individual le empiezan a generar su long tail, su larga cola, ¿sí? Entonces, gallinas de campo en el norte del valle, ¿dónde puedo conseguir gallinas de campo en el norte del valle? ¿Qué sé yo? ¿Dónde comercializa? Zapatos. Profe, pero tiene que ser algo compuesto o qué? Es que empezás con una individual, ¿sí? Y la vas a hacer crecer. Gallinas. Profe, y te mostramos el proceso, por ejemplo, la primera palabra individual y la última la frase natural. No todo el proceso, tienen que llenar las 4 columnas. Ah, ok. Zapatos de fiesta Madrid, ¿dónde compras zapatos de fiesta? ¿Y por dónde lo hacemos? ¿Cómo? ¿Lo hacemos a mano? No, ya ahorita vemos el trabajo, les estoy adelantando, digamos. Bueno. Por ejemplo, hay una compañera de ustedes que trabaja con trajes de baño. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las palabras individuales son más como conceptos individuales, ¿sí? Ella no va a trabajar con una palabra trajes y con otra palabra baño, ¿sí? Sino trajes de baño se le convierte en su palabra individual. ¿Está bien? Entonces, trajes de baño en algodón, trajes de baño en algodón hipoalergénico. ¿Quién comercializa trajes de baño en algodón hipoalergénico, por ejemplo? ¿O dónde puedo comprar un traje de baño en algodón hipoalergénico? ¿Se entiende? Profe, si mi agencia tiene, pues mi página tiene dos
Bueno, Cosas, que es una agencia de modelaje y fotografía, entonces tendría que empezar desde ahí, modelaje y Claro, fotografía tendrías en Cali, que, Colombia, algo tendrí- así. sí, sí, tendrías, por ejemplo, modelaje y fotografía serían dos palabras aparte, así tienes más universo de acción, ¿no? Más o Entonces, menos cuántas palabras y mínimo que hay que hacer. bueno, el trabajo les va a pedir 10 palabras individuales con su correspondiente long tail. ¿Ves? ¿Será que en vez de hacer la curvita, se puede hacer como un cuadrito No, colocándolas? se va a hacer en un cuadro. Lo de la curva es gráfico para poder entender cómo funciona. Ah, bueno. Igual ya vamos a ver la guía de trabajo, no se preocupen. Solo les estoy adelantando lo que van a tener que hacer. ¿Puedes repetir, por favor, eso de las 10 palabras individuales, Neki? Ya la vamos a repetir cuando miremos la guía de trabajo, ¿vale? Ok. Listo, palabras claves de long tail. Básicamente son palabras, ¿sí? Son un conjunto de palabras compuestas de una misma familia que tienen pocas búsquedas. Esto es pregunta de, de parcial, ¿no? Parcial. Porque hay una, que son las palabras de long tail. Entonces son esas palabras, una familia de palabras que tienen muy pocas búsquedas, baja competencia y que son fáciles de colocar en una buena posición en los resultados de búsqueda de Google. ¿Sí? Es un sistema muy básico, muy simple, que nos va a permitir lograr un buen posicionamiento en Google. ¿Qué pasa? Para Google, una palabra clave puede ser zapatos, como puede ser zapatos de fiesta en Madrid. ¿Sí? Para él no va a ser una palabra compuesta, para él va a ser una palabra clave. Entonces, por ejemplo, si estamos generando anuncios y él nos dice, bueno, ¿con qué palabra querés trabajar? Yo le digo zapatos de fiesta en Madrid. O dónde comprar zapatos de fiesta en Madrid. ¿Sí? Para Google eso va a ser toda una palabra clave. ¿Sí? Listo. Ahora, si ustedes logran tener sus palabras claves, ¿sí? Su familia de palabras claves, ¿cómo las empezamos a usar? Pues básicamente las integramos en el contenido de la página web, en todo el contenido, en todo lo que me implique generar escritura. Por ejemplo, en el nombre de las secciones, por ejemplo, en el título de las entradas o de las noticias, en el nombre de las imágenes, en el contenido de las secciones, ¿sí? En el quiénes somos, en preguntas frecuentes, en el contenido de las entradas, que son las noticias, en los atributos al de sus imágenes y en los contenidos dirigidos a redes sociales. ¿Está bien? Entonces, todo lo que se genere en contenido, vamos a empezar a incluir esas palabras claves. Entonces, ya podrán intuir cómo viene el trabajo. Primero van a generar unas palabras claves y después van a generar los textos de su página web, incluyendo esas palabras claves. ¿Vamos bien? Profe, yo pensé que uno primero pues hacía como los textos y después como que identificaba las palabras que uno repetía. Algo así. No, vos vas a generar un universo de palabras que vas a pensar, que vas a identificar con tu marca y después empiezas a generar el contenido teniendo en cuenta esas palabras. Las vas a tener que integrar. Y hay algo que es muy importante en la web que por ahí en otras formas de escritura nos dicen que no es tan chévere y es la redundancia. ¿Sí? La redundancia en las palabras claves es como un factor positivo en la escritura de la página, en la escritura de contenido para posicionamiento web. ¿Sí? En otras formas de escritura siempre nos dice que hacer redundancias es malo y realmente, pues claro, a nivel de forma es muy malo, pero aquí a nivel de posicionamiento es algo muy bueno. Entonces, ustedes a veces se han dado cuenta que hay artículos noticiosos o textos en la web donde hay palabras que se empiezan a repetir una tras otra, ¿no? Y son técnicas de posicionamiento. Entonces, aquí ser redundantes es algo que se ve bien. Dime, Profe, Carlos. o sea que estas long tail no tienen que tener exactamente sentido. O sea, por ejemplo, no hay que articularlo de tal forma que digan zapatos de Madrid justan para verano, no sé, sino que uno puede poner zapatos Madrid, verano, calor, así cosas relacionadas, No, sin articúlalas. Articúlalas porque la idea de long tail al final es llegar a una frase natural. La frase natural es cómo un usuario le preguntaría a Google por una búsqueda. Ok. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a inferir con preposiciones, con posicionamientos de artículos, entonces si necesitas conectores para que la frase tenga sentido. ¿Sí? Entonces, listo, qué sé yo, bisutería con piedras semipreciosas en Cali. ¿Sí? Sería como toda una frase. Entonces, bueno, ¿quién comercializa
Bisutería con piedras preciosas en Cali, por ejemplo, ¿sí? En tu caso. Profe, ¿qué es el Profe. contenido RSS? Eso, profe, un momento. Redes sociales. ¿Y el atributo SAR? ¡Oh! ¿Quién lo preguntó? No vi. Profe. ¿Qué son los atributos alt? Yo. Pues todo lo La de descripción la descripción de de la foto. imagen. De las imágenes. Recuerden cuando suben una foto en WordPress o en HTML, tenemos el atributo alt, donde debemos generar una descripción de la imagen. Ahí estaría bueno también incluir palabras claves. Pueden ser individuales, descriptivas o de 2 o 3 palabras. Sí, dime. ¿Eso de nombre de imágenes hace referencia al atributo? ¿Cómo, querida? Donde dice, donde se integran las palabras claves, aparece nombre de imágenes. ¿El nombre de imágenes hace referencia al atributo de la imagen? ¿O a qué? No, al nombre del archivo. Ah, ¿también eso? ¿Cómo está guardado? Sí, cómo está guardado el archivo. Que ustedes se dan cuenta, cuando lo suben a WordPress, le pueden cambiar el nombre a la imagen también. Si se han dado cuenta. Y eso permite posicionamiento. Y eso también genera un poquito de posicionamiento. Ya. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Sobre palabras claves. Sí, bro. Solo Yes. Listo. Entonces, como la primera parada es generar las palabras claves, la segunda parada es generar textos para su página web, vamos a ver algunos factores importantes en esa generación de texto, en ese ejercicio del escribir para la web. Bueno, el primer factor importante es lo que les voy a pedir, es que unifiquen el tono enunciativo de sus publicaciones y de sus textos. ¿Qué significa el tono enunciativo o qué es la enunciación? Básicamente es la manera en cómo se genera el discurso. No es el cómo está construido el discurso, ¿sí? No es el contenido del discurso, sino el cómo se expresa ese discurso. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito de enunciación desde el Liceo Verón, que es un periodista y semiólogo argentino ya fallecido, pues que estudió mucho los fenómenos de la comunicación. Uno de esos fenómenos fue la enunciación. Entonces, ¿qué nos dice Verón? La enunciación, en cambio, corresponde no al orden de lo que se dice, sino al decir y sus modalidades, a las maneras en cómo lo decimos, ¿sí? Entonces, a Verón no le importa, cuando habla de enunciación, qué está en el discurso, sino cómo transmitimos el discurso. Un discurso, sea cual fuera su naturaleza, las modalidades del decir construyen, dan forma a lo que llamamos un dispositivo de enunciación. Y es importante recordar que en las humanidades un dispositivo es una metáfora de funcionamiento de fenómenos complejos. Entonces, el dispositivo de enunciación es el cómo funciona la enunciación. ¿Sí? Para Foucault, por ejemplo, Profe, hablaba del dispositivo del poder. Dime. O sea que no importa para el contenido, sino la forma. Sí, el cómo se transmite. Esto de unificar el tono enunciativo es algo muy sencillo que les voy a pedir. Cuando lleguemos al final van a decir, ok, es esta tontería, ¿sí? Pero lo vamos a ver en general. Verón nos dice, ok, la enunciación tiene un dispositivo y ese dispositivo se conforma de unas entidades enunciativas. Primero, un enunciador, que es la imagen del que habla, y esa imagen está subrayado porque no es una persona, sino es una entidad discursiva, es una imagen. El destinatario, la imagen de aquel a quien se habla, pero no como una persona, ¿sí? No en el modelo jacobsiano de comunicación, que es una persona que le habla a otra, sino son entidades discursivas que se pueden intercambiar entre ellas. La relación entre enunciador y destinatario que se propone entre el discurso. Y aquí viene lo importante. Enunciador y destinatario son entidades discursivas. Un mismo emisor podrá en discursos diferentes construir enunciadores diferentes, ¿sí? Por eso es una imagen, no es una empresa, no es una persona. Porque un mismo emisor puede construir enunciaciones diferentes, ¿sí? Pongámoslo en un ejemplo institucional. En una institución una institución cualquiera generalmente tiene clientes externos y clientes internos, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es el cliente interno? Sí, Pues los que trabajan ahí, los que se involucran directamente con la empresa o la entidad. Correcto, los que están involucrados en los procesos de producción, ¿sí? Entonces, cuando alguno de ustedes se va a enfocar a hacer comunicación organizacional, pues básicamente
van a estar enfocados a trabajar para el cliente interno, ¿sí? Que son todos los colaboradores, todas las personas que trabajan para la empresa, generan o necesitan espacios de comunicación, de transmisión de mensajes, etc. ¿Sí? Entonces, esos son el cliente interno. Por ejemplo, en la autónoma, el cliente interno, pues somos los trabajadores, los profesores, el cuerpo profesorado, el cuerpo administrativo, todos los trabajadores. El personal que está dentro de la universidad. Y el cliente externo, pues son ustedes y sus familias que pagan. Sí. ¿Sí? Entonces, aquel que paga, generalmente los estudiantes. Hay diferencias en el tono enunciativo entre los estudiantes y los profesores. Cuando la universidad les habla a ustedes, habla en tonos enunciativos cercanos, ¿sí? Con el tú, con el vos, ¿sí? Los hace cercanos, los hace partícipes de la comunidad. Cuando la universidad se refiere a los docentes, los hace, trabaja un tono enunciativo lejano, desde el usted, ¿sí? Sin generar una cercanía o una empatía. Es eso tan sencillo de lo que nos habla Verón. Hay tonos enunciativos cercanos, lejanos o pedagógicos, que los pedagógicos también son lejanos. Y es esa cercanía que se establece en el discurso. Entonces, ¿qué nos dice? Para Verón hay unas variaciones enunciativas. Entonces está ese enunciador pedagógico, que es impersonal, o sea, que habla desde el usted, que jerarquiza información, categoriza información, la cuantifica, formula preguntas que guían el discurso. ¿Sí? Esa es la manera en cómo, por ejemplo, muchos profesores trabajan con ustedes. De una manera lejana, impersonal, desde el usted, pero haciendo todo ese trabajo de jerarquía, categorización, cuantificación de la información. Verón, por ejemplo, nos dice que todas las revistas, o la mayoría de portadas de revistas, trabajan ese tipo de enunciador lejano, perdón, pedagógico, porque generan una categorización de la información. En ese sentido, la mayoría de páginas web son pedagógicas, porque nosotros generamos una estructura de información que guía en el discurso. Pero a nivel de enunciación, me interesan estas dos variantes. La del enunciador distante, que no establece ninguna interpelación con el destinatario, que crea una distancia objetiva entre las entidades discursivas, que habla desde el usted o ni siquiera le habla o interpela a la otra persona. Por ejemplo, la revista Dinero. La revista Dinero siempre habla desde el usted o ni siquiera interpela al lector, ¿sí? Porque la revista Dinero se encumbra como un ostentor de conocimiento. Entonces siempre está un peldaño más arriba, ¿sí? Y por otro lado está el tono enunciativo o el tono enunciativo cercano, una variación cercana. Espérate, profe, no entendí cuál es la diferencia entonces del pedagógico y el distante. Ok. ¿Cuál es? El distante y el pedagógico pueden ser muy cercanos, digamos un pedagógico puede ser muy distante, con la diferencia que el pedagógico te organiza el discurso, mientras que el distante no organiza ningún discurso, ¿sí? Simplemente generan una enunciación sin reparar si entendiste o no entendiste en ella, ¿sí? Digamos, es tu problema si entendiste o no entendiste. Yo no te la cuantifico, no la jerarquizo, yo te doy una información y si vos no sabes de qué estamos hablando, pues es tu problema. ¿Está bien? Y después está el enunciador cercano, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión de ese enunciador? Construye un colectivo que nos incluye, ¿sí? Somos voces cercanas, somos personas cercanas. Entonces, ¿qué dice? Construye un colectivo que incluye enunciador y destinatario, puede tomar prestada la voz del destinatario. Por ejemplo, cuando la UAO nos dice, nos vemos en el Café UAO, ¿sí? Entonces, la autónoma, que es una institución, toma la voz prestada de un estudiante y te habla como un estudiante más, ¿sí? Eso crea una experiencia común entre el destinatario y el enunciador, ¿no? Como si fuéramos iguales, estamos en el mismo nivel de comunicación y entendimiento. Entonces, ustedes se dan cuenta que por ejemplo, es el tono que la mayoría de empresas en publicidad trabajan. Te hablan desde el tú, te dice que comparten tus miedos, tus temores, tus problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tono enunciativo muy cercano y muy receptivo. La mayoría de sus marcas va a trabajar con tonos enunciativos cercanos, ¿sí? Pero también, y quizás alguno de ustedes encuentre una marca, sobre todo son esas marcas que tienen servicios profesionales muy específicos, que van a trabajar con tonos enunciativos desde lejanos, desde el usted. Por ejemplo, abogados, por ejemplo, contadores, por ejemplo, si es una marca que está abocada a
generar información científica, ¿sí? Trabajan desde el usted, generando siempre una distancia objetiva, por formalidades, por ostentación de poder y de conocimiento y demás. Pero la mayoría va a ser cercana. ¿Eso cómo se refleja? Por ejemplo, miremos Alcaldía de Bogotá. ¿Sí? Cuando Enrique Peñalosa estaba en la alcaldía, toda la enunciación era muy lejana. Hablaba desde el usted o no hacía partícipe a los ciudadanos, ¿sí? Era una comunicación muy, muy lejana. Con Claudia López esto cambió y empezaron a hablar desde el tú, desde el nosotros, haciéndonos partícipes pues, a los habitantes de la ciudad en las decisiones. Entonces, por ejemplo, dona y pasa la voz. Entonces, Para cuidarnos. Claro, para cuidarnos, ¿sí? Entonces está estableciendo una comunidad y ¿cuál es la cuestión? Que es muy coherente a lo largo de la página, ¿sí? Es muy coherente. Entonces, ¿por qué? Porque hay páginas de algunas alcaldías, vamos a ver la de Cali, por ejemplo, que a veces habla desde el tú y a veces habla desde el usted, ¿sí? Y eso es, pues no es grave, no es gravísimo, pero sí hay un quiebre en los tonos enunciativos. Entonces, digamos, en este caso, la de Bogotá es muy cercana todo el tiempo, ¿sí? Entonces, dinos tu EPS, hazla en casa, autoevaluación, te cuidamos durante la emergencia, ¿sí? Podemos seguir bajando y siempre va a hablar desde el tú, ¿sí? Estableciendo relaciones muy cercanas. Miremos la alcaldía, si no la ha cambiado, a la alcaldía de Cali. Esta mañana no estaba cargando, vamos a ver si nos carga. Y miremos alcaldía de Medellín. Lo que yo quiero es que ustedes establezcan un tono enunciativo, puede ser lejano, cercano, pero que sean muy coherentes con ellos a lo largo de todas las noticias, de todo el contenido que generen, de los call to action, etcétera, etcétera. O sea, Profe, el pedagógico hace las dos, o sea, puede ser cercano e indistante. Bueno, ¿qué pasa? Yo les decía, todas las páginas web en cierto sentido son pedagógicas. Entonces, la diferencia va a estar entre elegir un cercano y elegir un distante. Porque las páginas web per se ya son espacios pedagógicos de consumo de información. Si uno le pide a una persona que haz parte de tal cosa, entonces ¿sería cercano o sería lejano? Sí, la diferencia es muy tonta, es hablar desde el tú y hablar desde el usted. Bueno, entonces acá podrá solicitar, entonces Medellín, cree, recomendaciones. Bueno, por ejemplo acá, ¿sí? Cree tener COVID-19, entonces estamos hablando de una manera distante, casi imperativa. Diligencia aquí el formulario control preventivo al coronavirus. Pero aquí arriba, por ejemplo, acá podrás solicitar tu permiso especial. Entonces aquí hay un quiebre en las enunciaciones, ¿sí? No es grave, pero a nivel de comunicación sí hay un error. ¿Sí? Profe, ¿cómo podría decir él cree tener el COVID de una forma cercana? No, es básicamente ponerlo desde el tú. ¿Crees tener COVID-19? Hace el autodiagnóstico o hazte el autodiagnóstico, ¿sí? Entonces es pasar ¿O desde... tú crees que tienes COVID-19? Claro. Entonces, digamos, no importa si mi alcaldía dice trabajar distante, entonces que sea todo siempre coherente, trabajemos de manera distante, no que algunas veces trabajo desde el tú y otras veces trabajo desde el usted. Entonces, es lo primero que les voy a pedir, no solamente para su página, sino lo primero que deben pensar, si alguna vez trabajan generando información para otra empresa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tono enunciativo? Y seamos coherentes, miremos dónde no lo estamos usando, ¿sí? Que no sea algunas veces regañando al usuario y otras veces tratándolo desde el tú. ¿Está bien? Bueno, es lo primero que van a... Dime. Profe, una preguntita, digamos, en las páginas web como El País, ellos manejan una misma línea en el sentido de, o por lo menos, sí, bueno, El País es conservador. Ellos utilizan cierto tipo de palabras relacionadas con lo que se identifica el periódico. Sí, pero claro. puede que haya un periodista que se salga a veces de esa línea. ¿Esto puede afectar el posicionamiento? Pues mira, en periódicos tan grandes que generan tanto contenido, no les va a afectar. La verdad es que no les va a afectar nada, ¿sí?
La verdad es que para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan un flujo de contenido que es absurdo. ¿Sí? El país puede estar generando 200 noticias diarias. ¿Sí? Posiblemente. ¿Sí? Y agencias noticiosas pueden estar generando 1000 noticias diarias. Entonces tienen un flujo de información tan grande que no les va a afectar. ¿Sí? Que no les va a afectar. Lo que sí les va a afectar es ya a otro nivel de la comunicación, que es el impacto con sus lectores. Bueno, pasemos al otro aspecto, que es la pirámide invertida, algo que ustedes ya conocen porque seguramente han trabajado en otras materias. Entonces vamos a verla rápidamente. Esos autores que yo les traigo, por ejemplo, Eliseo Verón, que fue un chico exiliado de la dictadura argentina, estudia en la Sorbona en la época de Foucault, Deleuze. Está muy bueno como autor porque antes que nada él es comunicador y después fue semiólogo. Entonces, todos sus libros de semiología, por ejemplo, los ponen en cuestión de uso contra el periodismo. Entonces está bueno porque uno así puede entender mejor sus posturas semiológicas o sus posturas teóricas, ¿sí? En este caso vamos a ver la pirámide invertida por un loquillo llamado Guillermo Franco, que es un periodista también, que en la coyuntura en el que el Tiempo se volvió periódico digital, él estuvo a cargo de ese cambio, ¿sí? Entonces es un tipo que escribe sus libros, su libro se llama Cómo escribir para la web, que se los voy a dejar en el tablón, se los voy a compartir. Es un libro que da tips de escritura para la web desde el ejercicio profesional del periodismo, o sea que está bueno en ese sentido, o sea, un tipo que ha trabajado periodismo y que nos puede decir cómo escribir para periodismo desde su labor profesional. Entonces, no voy a ahondar en lo que es la pirámide invertida porque ya la conocemos, ¿sí? Ya saben que es una estructura de comunicación y de redacción donde priorizamos lo más importante a lo menos importante de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero la cuestión es que Guillermo Franco nos dice que en la web hay diferentes tipos de pirámides invertidas. Nos dice, hay una que es clásica, que es la de primer nivel, ¿no? Donde empezamos por un gran titular, ¿sí? Perdón, donde vamos por un lead, donde vamos a responder alguna de estas preguntas, que usted la llaman las 5W, que en español pues se hacen un poquito más grandes. Tenemos 6 preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Entonces en el lead, él nos dice, hay que responder alguna de esas preguntas, ¿sí? Después viene el cuerpo de noticias y los detalles mínimos. Como ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, la pirámide invertida nace, esa estructura de escritura nace no con la web, sino nace con el telégrafo, ¿sí? Con el cable transatlántico. Cuando había un cable transatlántico entre Estados Unidos y Europa, y las noticias pasaban de un lado a otro. Como el cable era tan inestable, empezaron a trabajar de esta manera para poder pasar la información más importante rápidamente, y si había un corte en la transmisión, la persona que recibía la información pudiera continuar la noticia, cerrar la noticia, teniendo la información importante desde el principio, ¿sí? ¿Por qué lo utilizamos en la web? Básicamente por los tiempos de lectura acotados que tenemos, ¿sí? Son muy cortos los tiempos de lectura y muy cortos los tiempos que una persona dedica a hacer lectura en pantalla en cuanto contenido noticioso, ¿sí? Entonces preferimos pasar así, ¿no? Hacer como una estructura piramidal, donde lo más importante esté al principio y si el tipo quiere continuarla bien, sino que se vaya con lo más interesante ya leído. Guillermo Franco nos dice, ok, aparte de esa tradicional primera estructura, tenemos una de segundo nivel, que posiblemente sea hoy una de las más usadas a nivel de Internet. ¿De qué se trata esa estructura? Básicamente hay un arranque, exposición de subtemas que se van desglosando en la misma página. Y ustedes lo habrán visto mucho en todos esos contenidos que son de ranking. Todos los contenidos de ranking trabajan con estructuras piramidales de segundo nivel. Entonces, las 10 mejores películas sobre pandemias. Entonces, cada película se va abriendo en un subtema con un texto que se maneja de forma piramidal, ¿sí? Los 10 mejores recetas durante la cuarentena. Entonces, cada receta se va abriendo como un subtema con su propia pirámide interna, ¿sí? Entonces, todas esas páginas de ranking o todos los rankings como contenido web se manejan de esa manera, ¿no? Como pirámides de segundo nivel. Y nos dice aparte que hay una estructura de tercer nivel, ¿no? El resultado final de este trabajo es una introducción del tema, entonces hay una introducción general, seguida por enlaces que llevan a los subtemas. Entonces,
Es una manera en cómo se hacía la web antes, ya casi no se usa. Cuando estábamos muy enamorados de los hipervínculos, uno abría una noticia y había como una pequeña noticia y después te abría los subtemas con un montón de hipervínculos. Muy parecido a cómo funciona Wikipedia a veces, o que te va metiendo hipervínculos a lo largo del texto, ¿sí? La BBC, por ejemplo, trabaja de esa manera todavía, ¿no? Uno va leyendo y va saltando subtemas a lo largo del texto de lectura o temas relacionados. Pues en todos los periódicos, ¿no? Y en las noticias, la Sí. mayoría tienen eso. Sí, no todos, pero muchos sí. Por ejemplo, en épocas electorales, Semana se vuelve a este modelo, ¿sí? Entonces nos empieza a meter mucha información de los partidos, de los candidatos, etcétera, etcétera. Empieza a mecharla, mecharla es una palabra rara, a mecharla dentro del contenido, ¿sí? A mí se me hace muy rara, ¿sí? Es cuando todo el contenido se te llena de hipervínculos y tienes que ir de un lado a otro para poder navegar el contenido generado, ¿no? Vamos a trabajar con estas dos. O bien sus noticias van a ser de primer nivel, ¿sí? Una noticia muy tranquila, muy normalita, o de segundo nivel cuando quieran hacer rankings como noticia. ¿Está bien? Bueno, y aparte, Guillermo Franco, aquí ya estaba medio fumado el tipo, nos dice que hay pirámides invertidas horizontales, ¿sí? Entonces, que como hay una prevalencia del ojo sobre el lado izquierdo en las lecturas, que va de la izquierda a la derecha, el tipo nos dice que intentemos que las palabras claves estén siempre encabezando o el párrafo o los renglones en la escritura, ¿sí? Es muy difícil de lograr, no solamente por cómo hacemos la escritura, sino por los espacios en la web o en el periódico, ¿sí? No podemos garantizar que siempre la palabra clave esté iniciando un renglón, pero quizás sí podríamos garantizar que las palabras claves estén iniciando los párrafos, simplemente como para tener eso no afecta el posicionamiento, pero sí afecta el top of mind de las personas, ¿no? Que se lleven las palabras claves rápidamente y no el resto de la información. Bueno, entonces van a generar contenido. Profe, Sí. ¿me escucha? De esta pirámide invertida horizontal, ¿dónde ha visto que se aplique? No, la verdad, Isabela, para mí esto, como les dije, fue una fumada de Guillermo Franco, porque es muy difícil de aplicar, es muy difícil de hacer, ¿sí? Pues el tipo tiene cierta razón y lo van a ver en el libro. Él se apoya en unos estudios de track de ojo, de cómo se mueve el ojo en pantalla, ¿sí? Pero igual es más como una recomendación. Si podés poner palabras claves al inicio del renglón, bien, pero la verdad es que como ejercicio de escritura es muy difícil. Sí, profe, qué pena. Eso se puede ver muy bien sobre todo en las revistas, en las páginas de revistas o periódicos. Por ejemplo, en las revistas usualmente vas a ver la información más importante o la publicidad arriba Sí. o al lado izquierdo. Eso se nota bastante en eso. Sí, no, es que hay una base teórica que lo sustenta, pero la verdad es que hacerlo en práctica para mí es complicado. Ya. En la página web. Lo dejamos, pero no va a ser necesario. Si alguien lo quiere hacer, bienvenido. Bueno, ¿hasta qué horas vamos? ¿3:30? Sí, Bueno, Sí, profe, ya casi. eso que viene son algunos consejos menos importantes, que son consejos en cuanto al contenido digital. A través también de una chica que fue blogger, que fue consultora de Google y que hoy en día es profesora universitaria, que se llama Estefanía Fala. Ella nos da unos consejos según su actividad profesional como bloguera. Ella nos dice, bueno, por favor, sean conscientes de la usabilidad del texto, que se lea en pantalla, que los colores sean correctos, ¿sí? Que la gente pueda consumir la información. Como segunda recomendación, usar pirámides invertidas, ¿sí? Tercera recomendación, organicen el sentido del contenido, tengan una estructura para generar contenido. ¿Qué pasa? Si tenemos que hacer 3 noticias, pues es fácil generar un contenido, pero si tenemos que generar 200 noticias o 20 noticias a la semana, pongámosle 20 como un número
real, 20 noticias a la semana, está bueno tener una estructura que me permita avanzar rápidamente en el contenido. Y ahí nos muestra la estructura que ella manejaba. Presentaba primero el hecho, después trabajaba los sujetos, los tiempos de acción, el lugar, la finalidad y las formas, ¿sí? Esa es la estructura de ella, no quiere decir que sea la que ustedes tengan que usar en algún momento si trabajan para un diario digital, pero sí tengan en cuenta crearse una estructura de cómo abordan el contenido, así hace más fácil generar información de manera masiva. Rutas de navegación, Abril, dime. ¿Ella hace la que usted dice que es dura? ¿Qué es dura? Sí, la pirámide invertida. No entiendo. Ah, no, era la horizontal, perdón. Es que hay pirámide invertida horizontal. Ya, sí. Bueno, esas son estructuras ya en cuanto a organización de contenido. ¿Qué nos dice también? Como recomendación, tener muchos formas de acceder a la información, ¿sí? Eso hoy lo solventamos con redes sociales. Siempre que publicamos una noticia en la web, la idea es, y WordPress lo permite con un plugin, que se autopublique en redes sociales, por ejemplo. Entonces, generar flujo de información. Romper la uniformidad del texto es algo que sí les voy a pedir. Que los subtítulos cambien de tamaño, que tengamos citas textuales a otro tamaño. Pueden verlo también en El País, cómo lo trabajan, que es muy interesante y muy lindo cómo lo hacen en El País. Cada vez que hay un comentario, un quote, una cita textual, cambian la manera en cómo se ve, ¿no? Elaborar buenos títulos, brindar pausas. ¿Qué significa? No solamente... ¿No fue el 5 que era? ¿No fue que me perdí? ¿El quinto? Ajá. El quinto es eso, ¿no? Entonces, en el texto, trabajar, por ejemplo, que los subtítulos se vean diferentes, que tengan un buen tamaño de texto, como que no se vea como un bloque de texto, sino empezar a generar cambios visuales. Está muy unido con el séptimo, que es el de brindar pausas, que es integrar imágenes o integrar videos a lo largo del contenido, para que el texto no se vea como un bloque imposible de terminar, ¿sí? Y después nos dice que tengamos mucho cuidado con el tamaño de las notas, ¿sí? Hay notas que son muy largas, pues tener cuidado con eso. Dice que artículos de 600 palabras toman 3 minutos, artículos de 1000 palabras toman 5 minutos en ser leído. Las noticias, bueno, entonces las noticias, tratar de trabajarlas cortas, los reportajes, las entrevistas, las crónicas se pueden trabajar largas.